Amigos, el 7 de octubre nuestra Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora del Rosario y muchos de ustedes ya conocen la historia de esta fiesta. Se debe a una gran victoria que tuvo el mundo cristiano un 7 de octubre, precisamente en tiempos del Papa San Pío V. Esto es en el siglo XVI. Y esa gran victoria pues fue porque había una invasión militar de musulmanes contra Europa. Lepanto es un lugar, es una isla en Grecia y se llama Batalla de Lepanto porque en ese lugar se dio el enfrentamiento entre las fuerzas militares musulmanas y la armada cristiana. Esa victoria fue muy importante porque pues realmente lo que querían hacer aquellos musulmanes era imponer en Europa las mismas costumbres, las mismas leyes, el mismo modo de vida que ya habían logrado imponer en todo el norte de África. Si ustedes recorren hoy el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos, se dan cuenta que hay una mayoría absoluta de la religión del Islam. Entonces ellos querían hacer lo mismo en Europa. Y de hecho, pues es un plan al que no han renunciado. Aunque hoy, gracias a Dios, podemos decir, la estrategia no es igualmente sangrienta, no es una estrategia directamente militar, tiene algunas connotaciones, pero no es directamente militar. El Islam, indudablemente, continúa con su plan, porque así es como ellos entienden las cosas. Ellos entienden que Alá es el creador de todo, ellos entienden que Alá se ha revelado a Mahoma, al que ellos consideran su profeta, le ha dado un libro que se llama el Corán, y por consiguiente, esa revelación de Dios es la única y definitiva que debe regir allá donde reina Alá. Y como Alá es el creador y es, según la mente de ellos, el que rige en todo el universo, entonces pues el mundo tiene que ser para Alá. Y eso incluye, por supuesto, Europa. O sea que este es un plan al que ellos no han renunciado nunca. Nunca encontrarán ustedes a un musulmán diciendo, nosotros renunciamos a Europa. No, ellos pueden ser derrotados. No es algo que uno quiere que haya derramamiento de sangre, pero bueno, así se dieron las cosas en el siglo XVI, pero ellos no han renunciado a eso. Eso es lo que quiero destacar. ¿Y qué tiene que ver el rosario con eso? Pues porque el Papa, San Pío V, era un gran devoto del Santo Rosario y él rezaba personalmente el rosario. Según algunas biografías, rezaba de modo usual 3 rosarios al día con los misterios que en aquella época teníamos, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Él rezaba esos tres rosarios, los rezaba cada día. Y cuando llegó esta confrontación tan dura entre las fuerzas militares musulmanes y la armada cristiana, él se dio cuenta de lo que estaba en juego. Porque lo que iba a suceder es que iban a entrar todas estas fuerzas del Imperio Otomano, básicamente, iban a entrar en Europa, iban a imponer sus costumbres, iban a imponer su ley, por consiguiente, pues iban a destruir también todas las huellas del cristianismo y a prohibir la celebración del cristianismo, la celebración de la fe cristiana, o por lo menos, si no es el caso, a restringirlo completamente al ámbito privado, y eso pagando durísimos impuestos para enriquecer los califatos musulmanes. Digamos, esta es la realidad, esto lo digo sin ningún odio, son datos históricos, son datos que se corresponden con la manera como los musulmanes entienden su fe y con la manera como ellos han actuado siempre y en todas partes, porque esa es la comprensión que ellos tienen de las cosas, eso es lo que ellos creen que hay que hacer y eso es lo que ellos hacen. El tema no está en que si va a haber o no va a haber una invasión. Por supuesto que va a haber una invasión. Por supuesto que está sucediendo una invasión cultural de Europa a través del Islam o con la presencia del Islam. Eso nadie lo duda. Y por eso, pues tiene una connotación muy especial esta celebración de la fiesta del Rosario, porque el Rosario fue el arma espiritual para defender la fe cristiana. Aquí no se trata de aplastar a los musulmanes, matar, no. No estamos llamando a esa clase de violencia. Por supuesto, frente a un ataque militar hay que defenderse, eso nadie lo duda. Pero no es que nosotros estemos llamando a violencia, sino que ellos, según su comprensión, quieren invadir todo lo nuestro. Es así.
Ellos consideran que eso es lo que tienen que hacer y tienen que extinguir no solamente el cristianismo, sino cualquier cosa que no sea el Islam tiene que desaparecer. Esa es la idea que ellos tienen, esa es la manera como ellos comprenden las cosas. Nosotros no queremos violencia, tampoco pues nos vamos a dejar con una invasión militar, pero pues el arma espiritual que utilizó el Papa San Pío V fue el rosario. Y claro, la pregunta que uno se hace es, si en aquel tiempo el rosario dio ese fruto, ¿qué puede hacer el rosario hoy? No solamente con referencia al Islam, que sigue siendo un desafío, uno de los principales desafíos en Europa, no solamente en Europa, sino los desafíos que tiene la fe cristiana en todo el mundo, incluso en países tradicionalmente católicos. Usted piense, por ejemplo, lo que está viviendo México hoy. Usted piense lo que viene para México en este momento. La tierra de la Virgen de Guadalupe, ¿qué viene para México? ¿Qué se espera que suceda en México? ¿Qué va a suceder en Colombia? ¿Cuáles son los planes de los poderosos que actualmente rigen a Colombia? ¿Qué es lo que ellos quieren? Necesitamos del rosario, necesitamos orar. Claro, el rosario es un camino de oración probado, fecundo, de inmenso poder, pero claro, no es tampoco la única oración, pero necesitamos el rosario. Piense usted lo que está sucediendo en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en China, en Irak, en Líbano. Necesitamos orar. Para las batallas de hoy necesitamos el rosario. Amén.